No, ya está grabando. Ay, ya como viene porque yo me voy. Está bien, sí. Ya nos vamos Tal vez lo que hubieran hecho esto, lo hubieran ubicado un poquito más acá y acá hubiéramos estado todo el Claro, pero a veces es bueno sugerir. No, ahorita ya no, ya no. Ahora, que no tiene frente su compañero real. Los que no tienen frente su compañero que tiene valor. Mal. Silencia compañeros. Buenos días. El motivo de nuestra reunión hoy es poder tener en nuestro colegio Emprendedores Gajel a uno de los escritores peruanos más importantes, que es el escritor Cromwell Jara Jiménez. Antes de eso, saludar al promotor Elber Requejo, al director Segundo Callao, a su directora Miss Helen Ramírez y en especial al grupo conglomerado cultural que está presidido por el señor Nicolás Hidrogo, narrador regional. Saludar también al poeta, decimista Raúl Ramírez Soto y con un cariño especial al escritor Cromwell Jara Jiménez. Él nació en Piura en el año 1950, licenciado en literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado Montacerdos en el año 80, Hueso Duro 1981, Las Huellas del Puma 1986, El Asno que Voló en la Luna 1986, Patíbulo para un Caballo en el año 1989, Don Rómulo Ramírez Cazador de Cóndores en 1990, Babá Osaín Cimarrón Ora por la Santa Muerta en 1990, Agnus Dei en 1990, Las Ranas Embajadoras de la Lluvia 1995, Intica 1995 y el libro de poesía Manifiesto del Ocio en el 2007, entre otras publicaciones. Ha obtenido las siguientes distinciones: primer premio en el concurso nacional de cuentos para TV en RAD Perú, primer premio en el concurso nacional de cuentos José María Arguedas, mención honrosa en el premio Copé de cuento, primer premio Copé de cuento en 1985. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, italiano, francés, alemán, sueco. En Perú son diversas las antologías que han registrado sus cuentos. Lo mismo que sus obras han merecido innumerables elogios por la crítica especializada. Le brindamos un cariñoso aplauso porque para nosotros de verdad es un honor poder ser presente aquí. Bueno, él va a dictar una ponencia sobre metodología, cómo crear cuentos y no morir en el intento. Gracias. Bueno, buenos días. No puedo evitar, siempre me emociono al ver aquí a amigos como Ramírez Soto, somos amigos de hace muchísimos años. Me conozco con Hidrogo, el amigo Hidrogo, poeta y promotor cultural, hace mucho tiempo. Me alegra mucho que exista un lugar como Gajel, ¿no? Me alegra mucho que existan directores y promotores culturales que no sé si se me escucha así, ¿está mejor? ¿O necesitan esto? Bueno, voy a hacer la excepción ahora. Necesitamos entonces corazones, espíritus, siento yo,
emprendedores que defiendan nuestra cultura, defiendan nuestras muchas culturas, porque no tenemos una cultura en este país que está siempre maltratado por muchas circunstancias. A ver, les voy a contar una anécdota simpática. Yo hago guiones de cine, hago guiones de teatro, cuentos para niños, cuentos, ¿no? Ribeiro fue amigo, tenemos fotos con él, con Manuel Escorza, o sea, quiero decir, me he relacionado con amigos, hemos almorzado con Vargallosa, qué sé yo. Pero yo iba a esto, para que veamos la importancia de las culturas en este país. Un día, en esto de los guiones de cine, había un señor Mario Paredes, que era el rey de las carnes en Cusco, en Lima, sí, famosísimo. ¿Qué pasó? Que él era muy fanático del cine y me contrata como guionista. Tú eres mi guionista estrella. Yo iba en carros así de lujo con él. Y ocurrió que un día encontramos en una serie de películas que eran, ¿se acuerdan? En antaño, los ya mayorcitos, había los reclames en el cine, ¿no? Esos reclames que tenían noticieros, y en una de esas, ¿saben qué veo? Que hay un señor así como yo, hablando con bigotito, hablando ante las autoridades, que eran, pero en este caso no es así, pero eran autoridades dentro de la película ya por el año 58, 55, ante las autoridades del ministerio, de colegios, y el hombrecito que hablaba estaba presentando un grupo folclórico, que era algo nuevo en esos momentos. Luego, la cámara se olvida de él, ya se ve el grupo folclórico, se da la noticia del grupo folclórico, se enfocan las autoridades, a los directores de colegios, se enfocan, y de repente la cámara hace una toma, ¿no?, hacia allá, y al fondo se ve a ese hombrecito que tenía bigotes y estaba así parado, triste. ¿Saben quién era? José María Arguedas. Uy, chica, me conmovió. Digo, pero si es José María Arguedas, ¿qué hace allá en Rincón? Solito, como marginado, como votado. Él no era autoridad. Ahora, ¿quién es José María Arguedas? ¿Y quiénes eran esas personalidades del Ministerio de Educación? Nada. ¿Qué producían? Nada. Mire, hasta se han emocionado y se han caído. Es para desmayarse de pica, ¿no? A eso iba, por eso digo yo, celebro que se apoye todo impulso cultural en este país, sobre todo con la gente joven, como son todos acá, sin excepción alguna. Yo con mucho gusto voy a dar mis ideas, mis criterios de lo que es hacer un cuento, por si acaso, para que se sientan tranquilos. Yo no vengo acá a lucirme, no vengo a ponerme en un plano de capo, de geniecito, de gente excepcional, no. Van a ver acá al escritor que cuando no tiene corbata igual escribe en su casa, ¿no? Y cuando digo escritor no me pongo tampoco en un pedestal, nada que ver, es un amigo que les va a hablar. Ahora, para que se sientan tranquilos, decía, en el Perú no hay libros de metodología de la escritura de cuentos, solo hay dos, son mis libros, ¿ya? Y quiero decir que esta experiencia que les voy a referir, bueno, pues tiene por lo menos 60 años, no estoy exagerando, tengo 67 que cumplo en julio, en este mes. Lo que quiere decir que toda mi vida me preocupó, me gustó la idea de escribir, hasta que llegó un día en que dije, pero ¿cómo se escribe mejor un cuento? Y en el colegio, la Rosa Fernández de Paredes, mi profesora de primaria, tú escribe nomás, y me felicitaba y ganaba ahí el premio del aula. Luego, más tardecito, el profesor Víctor Mandujano Bullón, mi profesor de primaria, cuando gané un concursito ahí sobre Tupac Amaru, y me felicitó, ya dejó de darnos coscorrones porque veía que estaba con escritores. Me sentí diferente, emocionado, y cuando le decía, pero ¿cómo puedo escribir mejor? Tú escribe nomás. Llegó la secundaria en Bentín, gané el único
los únicos juegos florales, me acuerdo. No hubo más en Ventín juegos florales. Gané ese día, esa vez el primer premio, me alegró. Yo muy tímido, y le preguntaba a mi profesor de literatura, pero ¿cómo se escribe un cuento? Y qué curioso, ¡escribe nomás! Ya, pues yo escribía nomás. Y me emocioné y dije, si gano premios será por algo. Me gusta la literatura. Voy a San Marcos y voy a estudiar literatura. Entro a literatura de San Marcos y me encuentro con los mejores profesores del país. Washington Delgado, Marcos Martos, Javier Soloburen, Jorge Puccinelli, Paco Bendezú, las cumbres. Y yo pensaba, ingenuo, que como son escritores, escriben cuentos. ¿Cómo se escribe un cuento, doctor Washington? Oye, Crawford, tú escribe nomás. Y cuando iba al taller de narrativa con José Bravo, que después nos hemos hecho muy buenos amigos, y Antonio Galo Ronceros, el de Monólogo desde las Tinieblas, yo ya había ganado un concurso de José María Arguedas, el primer premio ahí, y hubo una conmoción en el patio de letras. Yo me asustado porque había ganado el premio y era nacional y era el único y el mejor en el país en ese ratito. Después fue Petroperú. Y entonces yo voy emocionado, Antonio Galvo Ronceros, yo he escrito este cuento, he ganado. Estábamos en el Aurea, estábamos haciendo cuentos. Ahora quisiera saber, usted que es el conocido y reconocido, ¿cómo se escribe un cuento? Oye, no te hagas, pero me dice, tú me preguntas a mí, tú deberías decirme cómo se escribe un cuento, tú escribe nomás. De nuevo, bendita sea. Entonces, llegó un momento en que ya estaba acabando la carrera y yo cometí el error de decir en el patio de letras, y ahí está la importancia de la palabra de alguien que empieza a tener cierto prestigio, cierto reconocimiento, que las cosas que uno dice pueden ser mal interpretadas también, parece mentira. Yo dije pues que me sentía mal porque llegué a la universidad para aprender a escribir cuentos, novelas, y no ha habido un solo profesor que me enseñara a escribir cuentos, novelas. Yo he querido salir acá de escritor y no salgo como escritor y me voy frustrado. Dije eso, ¿para qué lo dije? Días después aparece mi gran amigo, siempre fue mi amigo, Paco Carrillo, famosísimo, y me dice, oye, me dice, pero con mal talante, mal genio, ¿quién te ha dicho aquí que tú tienes que llegar a estudiar en literatura para ser escritor? Aquí se te enseña teoría. De razón, decía yo. Aquí tú sales teórico, y era lo que más detestaba, la teoría. Aprobé todo, pero y yo no le dije nada. Ahí, si tú quieres irte a Estados Unidos, allá vas a salir escritor de cuentos, de novela, de cuentos para niños, pero acá no, acá tú sales teórico. Ya pues, entonces me faltaba un año, 2 años. Pero yo ya de tiempecito atrás me metí en las bibliotecas para ver cómo era que Hemingway, me acuerdo bien de Hemingway, era el gran escritor en Norteamérica y que era un gran escritor de cuentos en el mundo. Y después me aplicaba a estudiar a Borges, a Cortázar, a los que ya conocemos, a Chekhov, a Maupassant, a Edgar Allan Poe, ¿a cuántos? A todos los que podía. Y ahí fui descubriendo constantes. ¿Por qué me gustaban los cuentos? ¿Por qué son autores clásicos? Cuando leía a otros que no eran clásicos, entonces descubría cosas que no tenían los clásicos. De eso vamos a hablar ahora. Y a partir de ahí fui entendiendo una metodología. Metodología significa la manera o modo como se hace un cuento. Solo que los autores no lo dicen, solamente lo hacen, lo plasman, gracias, lo plasman en el cuento, todo lo que conocen, todo lo que saben, todo lo que intuyen, pero no saben decirlo en teoría. Entonces fui descubriendo que eso se llamaba metodología, que significa de nuevo la manera o modo como se hace algo. Metodología para tocar guitarra, metodología para tocar piano, para un cuadro de pintura. Entonces es una manera y es un modo, ¿ya? Y la metodología, en fin, es una suma de técnicas, de modo que cuando han pasado los años, qué pena me da decirlo, pero para que si de aquí salen escritores sepan a qué se meten. Por ganar premios me he ganado enemigos gratuitos, ni se imaginan. De razón, Maynor Freire, un gran amigo, periodista muy zorro, me decía, Cromwell, tú no sabes cómo te van a odiar.
¿Cómo te van a odiar? ¿Por qué? Yo pensé que al que ganaba premios, como en el colegio, me daban abrazos, me engreían. Y no, los escritores tú no sabes cómo te van a odiar. ¿Pero por qué? Porque tú ganas premios y escribes así. ¿Y cómo escribo así? Porque tú escribes bien, te van a odiar. Dicho y hecho. A mí me han tratado de imbécil en público, ¿ya? Gratuitamente, estando yo sentado en un rincón por ahí, mirando al escritor que yo admiraba, y decía, por ejemplo, miraba y decía, sí, porque acá, por ejemplo, hay escritores que escriben talleres, hacen talleres de narrativa, y los talleres de narrativa son la peor estafa. Son imbéciles los que conducen talleres de narrativa, gratuito, y todo el mundo voltea y me miraba. Y yo dije, ¿qué culpa tengo? Y la gente volteaba a mirarme. Y ¿por qué? Porque dicen que enseñan talento. Entonces ahí se cerraba por ahí la cosa. Ese fue, ¿saben quién? Osvaldo Reynoso. La persona que yo admiraba. No es que yo quiera hablar mal de él, porque estando en febrero de este año, Osvaldo Reynoso estaba acá, en la Casa de la Literatura, yo estaba en el centro y Antonio Garro Roseros ahí a la derecha, 3 escritores, y daban los testimonios de cómo nos formamos, cómo empezamos a hacer los cuentos. Osvaldo Reynoso después siguió siendo mi amigo, yo no le corté la palabra. Lo que ocurrió fue que en ese momento, por ejemplo, de este año, antes, ¿no? Hace poquito muerto, bueno, yo en esa Casa de la Literatura por fin pude decirlo, ¿no? Que yo hago talleres, pero nunca enseño talento. El talento lo tenemos todos, innato. Lo que yo hago es hablar de técnicas narrativas, hablo de cómo empezar a hacer un cuento, pero yo no enseño talento. Es absurdo, no lo maltraté, pude haberlo maltratado, pero no. Ese es uno. Ya no sigo con otros escritores porque si no se siguen muriendo. Se ha muerto ahorita, hace poquito, mi paisano, Miguel Gutiérrez, que tampoco me quería, qué pena. Se le han malogrado. Voy a contarles para que sepan ustedes rapidito, hermano. Una alemana, y de ahí voy al método. Una alemana llega guapísima y me dice, quiero hablar contigo, quiero hacer mi tesis de doctorado y quiero que me confieses y me digas la verdad. ¿En qué consistirá su verdad? Sí, entonces ya no hay problema, te invito a vino, te invito a almuerzos, pero tú me vas a decir la verdad. ¿Qué será? Pues entonces me hace una entrevista de 1 hora, 2 horas, ahí está el vinito compartiendo y de repente me dice, ya, ahora has hablado de tu generación, has hablado de los libros, has hablado de los amigos, confiesa la verdad. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo te identificas con Miguel Gutiérrez? ¿Tú aceptas la influencia de Miguel Gutiérrez en tu obra? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. Le dije, ¿aceptas o no? Di la verdad, tú me dijiste, como si fuera ya mi señora. ¿Qué tal? Con todo ese carácter fuerte. Entonces yo le digo, amiga de mi corazón, mira el libro, 1979, con Hueso Duro, 1985, con Las Huellas del Puma, donde se hablan de bandoleros, se hablan de la vida del campo en Morropón Sierra. En Hueso Duro, igualito, se hablan de bandoleros, Morropón Sierra. 79, 85. De ahí sale mi novela, Patíbulo por un caballo, que tiene tesis por todo lado ahorita. En 1987, 89, 87. Ya está. Y le digo yo, las obras de Miguel Gutiérrez, ¿cuándo aparecen? Hombre del Camino, La Violencia del Tiempo. En el 90, 91. Entonces, ¿cómo voy a tener la influencia de él? Entonces, ¿sabes lo que me dijo? Mira los libros, corrobora, tiró los libros con Bruquera en la mesa y dijo, se acabó la tesis. ¡Ah! Se fue, me dio la espalda. Y por supuesto ya pagué la cuenta. Entonces, Miguel Gutiérrez no saben cómo me ha odiado. No se imaginan, no se imaginan. Uno tiene que estar calladito, calladito, mordiéndose la lengua, porque si yo digo algo, van a decir, le tiene envidia, le tiene celos. No es así. De nuevo recurrí a Maynor Freire y le digo, Maynor, me ha pasado esto. No te das cuenta, yo te dije que van a odiar. Es que tú le has dado el tono, tus cuentos de bandolero le has dado el tono, el lenguaje, el paisaje, la geografía, todo está escrito. ¿No? Ya, gracias. Ahora sí, arranco.
Son pastillas para la cordura. Son de talento. Existen en la literatura clásica universal los llamados cuentos famosos, de Chekhov, de Maupassant, de Hemingway, los cuentos de Borges, de Cortázar. A ellos se les considera autores clásicos. Ser autor clásico es ser un autor reconocido, ya que puede tener la Ilíada, la Eneida, la Odisea, son obras clásicas. Pasan los siglos y se siguen leyendo. Borges tiene un artículo sobre los clásicos y él dice que una obra clásica es aquella que gusta en todos los tiempos. No importa que estemos en la etapa del romanticismo, de las vanguardias, de las diferentes corrientes literarias. La obra clásica salta a través de las modas, las costumbres, como el Quijote, como la Ilíada, la Eneida, y sigue gustando, y sigue gustando, y sigue gustando. Hay autores que al lado de Vallejo escribían y resulta que Vallejo es el clásico y los demás van ocultándose en el tiempo, desaparecen, ¿no? ¿Quién recuerda a Domínguez Martínez Luján, por ejemplo? Es un gran poeta, pero no tiene. ¿Quién le recuerda a Alberto Ureta? Era colega de Vallejo, el que lo acusa de haber escrito Trilce, lo señalan de loco y lo botan a Vallejo en el Guadalupe, ¿ah? Pero eran amigos. Pero qué clase de amigos, ¿no? Este mismo Vallejo tenía sus... ¿sabes lo que me doy cuenta? Entonces, ¿qué características tienen las obras clásicas? Si yo hablo de las características de las obras clásicas, a mí me gustaría que ustedes reparen por qué son clásicos y por qué tienen estas características. Para asirlas, ¿no? Yo las cojo y yo me apego a esas características y les juro que va a dar buen resultado. A mí me da buen resultado, ¿ya? La mayoría de los que no son clásicos no se ciñen a estas características que tienen los autores clásicos en común, ¿ya? Es más, no solamente cuentos, yo digo también las novelas, los cuentos, las obras de teatro y en general, en esencia, las obras artísticas clásicas tienen las mismas características en común, en esencia, ¿ya? Yo de frente digo, si me gusta un poema y me gusta un cuento, yo no hago distinción. Alguien dirá, pero la forma, ¿y qué importa? Digo yo, en mi coleto, ¿no? ¿Qué importa? Este es cuento, esta es novela, esta es obra de teatro, pero las tres me emocionan. Entonces tienen la misma característica. Una obra clásica es aquella que en primer lugar emociona, gusta, ¿ya? Gusta. Entonces, si hay una obra que no me gusta, algo le faltará. Si no me emociona, carece de fuerza dramática, ¿no? A esos autores les llaman, que pueden ser muy cultos. Hay escritores muy cultos, que hablan muy florido, con mucha cultura, pero cuando escriben con todas las reglas de la Real Academia, pero sin embargo no me conmueven, no me transmiten nada, y están bien escritas las obras, pero son autores de obras con el pecho frío, les dicen por ahí, ¿no? Autores de pecho frío, cuando se trata de que uno debe tener un horno ahí con el que escribe. Ya está. Y después, las obras clásicas tienen trascendencia, provocan reflexiones, provocan meditaciones, y lindan con reflexiones filosóficas. Esas son las obras de trascendencia. Pero esas son algunas. En primer lugar, dentro de la caracterización de las obras clásicas, yo veo que entonces nacen de un hondo sentimiento, ¿ya? Las obras clásicas nacen de un hondo sentimiento. Si yo quiero escribir algo, un poema de amor, un poema de abuela, un poema de la naturaleza o un cuento de cualquier tema, yo tengo que partir hablando con emoción. Quítenle a César Vallejo la emoción y César Vallejo es nada, no es gran poeta, pero Vallejo escribe con la emoción que le desborda. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma,
yo no sé, miren, ve golpes como el odio de Dios. ¿Cómo explicar eso? En la época de Vallejo, él era un rebelde, él era un ateo, decían, no era un loco, por eso lo botaron del Guadalupe, no lo entendía. Vallejo escribía con ese desborde que tenía pues antes también Antonin Artaud, pero Charles Baudelaire, Verlaine, ¿no? Y la emoción entonces es muy importante, ¿ya? Escribir con emoción. Cuando ustedes hagan un cuento, traten de hacerlo con una emoción, no se corran de la emoción. Yo tengo amigos actualmente que me dicen, yo quiero escribir sin emoción, sin drama. Absurdo, pues, amigo. El buen cuento se escribe con emoción, como escribe Arguedas, como le escribe el mismo Borges, que parece frío, pero escribe con emoción, ¿ya? Con pasión, con arrebato. Esos son los cuentos de Arguedas, ¿ah? Entonces, no hay que huir de la emoción ni al sentido dramático. Si alguien de ustedes dice, yo tiendo a llorar, yo soy muy nervioso, yo de chiquillo era muy nervioso, no lloraba, pero era nervioso y me sentía inútil, me sentía realmente deplorable. Y entonces pasan los años y descubro que más bien esa era mi batería, era mi fuego interior, que había que ponerles solamente un poco de quietud, un poco de calma, controlar mi caballito loco que todos tenemos dentro, ¿no? Y manejar bien, cabalgándolo para llegar a buen camino. Entonces, no se avergüencen ni se sientan mal si aquí hay lloronas o llorones, si sufren, si viven en angustias, eso se puede canalizar, ¿no? Y entonces nos resulta el hermoso poema. Yo a eso le llamo resiliencia. Cuando uno dice, pues, Jean-Paul Sartre, ¿no? El escritor, en realidad, cuando escribe a partir de lo que tiene en su espíritu. Y en el espíritu que hay, toda una carga de desgracias, de tragedias, de miserias humanas. Y Vargas Llosa agrega, de basuras, ¿ya? De podredumbres. Bueno, Vargas Llosa habla de lo suyo, y el otro habla de lo suyo, ¿no es cierto? Y bueno, pero nosotros también tenemos angustias, dramas, que están muy guardadas dentro de uno. Pero yo no diría, esto es mi desgracia, mi tragedia, no sirvo para nada. Mentira, mentira. Ese humus que hay dentro de uno, ese cúmulo de tragedias, si se guía bien, se conduce bien, en resiliencia, sale hacia afuera de nosotros y se desborda en un poema, se desbordan en cuentos maravillosos. Los mejores escritores del mundo funcionan así. O sea, no hay que tenerle miedo a uno mismo, ¿no? Es cuestión de ordenarse los nervios, calmarse y soltar la emoción en la escritura. Punto 1. Entonces la emoción es importante, ¿ya? Punto 2. Que todas las obras dramáticas giran en torno a grandes circunstancias, ¿no? Todos los cuentos, todas las novelas en el mundo giran en torno a grandes circunstancias dramáticas, pequeñas o grandes circunstancias dramáticas. Me preguntan siempre, ¿pero qué es drama? Drama es todo el conjunto de problemas que yo vivo en la vida cotidiana. Mis aventuras, mis riesgos, mis peligros, todas mis tragedias, que todos las tenemos. No solamente yo, todos ustedes. Alguien dirá, pero a mí no me ha pasado nada, a mí no me pasa nada. Yo vivo una vida tranquila. Es mentira. A nosotros siempre nos pasan cosas y los muchachos dirán, pero a mí no me pasa nada. ¿Cómo? ¿Y no te han perseguido con una correa? ¿No te han perseguido, oye, levántate ocioso o ociosa? Y que te quitan la delicia del sueño. Esa es una tragedia para uno, ¿no? No te obligan a hacer cosas que a ti no te gustan. Esas son las tragedias, pues. En otros momentos son accidentes, incidentes, o se me ha muerto la abuela, y eso es un drama. Se me han muerto los amigos, eso es otro drama. Los dramas nos persiguen por todos lados, y tengamos en cuenta una cosa. Con esto les convenzo. Todos nosotros somos sobrevivientes hasta ahora de otros que están muriendo a diario. Están en el hospital, se mueren niños, se mueren de todas las edades, no solamente los viejos, ¿no? Entonces somos sobrevivientes.
Si somos conscientes de eso y que la vida es breve y es fugaz y todo pasa rápido, el tiempo transcurre rápido. Ahorita están de estudiantes, yo también estuve. Ahorita tienen 14, 15, 16 años y yo también los tuve. Y cuando me di cuenta ya tenía 30, ya tenía 40, ya tenía 50. ¿Se dan cuenta? Ahora ya estoy por los 60. Pues la vida pasa rapidísimo. Entonces, esa sensación de fugacidad y de brevedad y en qué momento nos podemos morir, guárdenla. Y a la hora de escribir, que sus personajes también tengan esa sensación de vida agitada, porque este mundo es así, pues. Todos los cuentos en el mundo están escritos con lo que les estoy diciendo, ¿ya? Los personajes de las obras clásicas, todos ellos no viven una vida feliz. Acuérdense, Crimen y Castigo, ¿qué significa desde el título? Crimen y castigo. Hay el Fedor Dostoyevsky, pero ahí dentro de la novela está un Raskolnikov que padece y hasta comete un crimen por una cuestión de dineros y se arrepiente. ¿Qué son? El Quijote de la Mancha. ¿Qué es el Quijote? El Quijote es un personaje que sufre, que padece las injusticias en el mundo y se estrella contra los molinos de viento por hacer justicia y ama a su Dulcinea del Toboso. Y su corazón sufre, él dice, mi corazón roto, despedazado por usted, mi linda dama. Entonces los personajes sufren. Los títulos, miren, ve, 100 años de soledad. ¿A quién le gustaría vivir 100 años de soledad? Es una tragedia. El mundo es ancho y ajeno. Fíjese, el mundo es ancho. Hay de todo, hay riquezas, hay ganado, hay haciendas, pero es ajeno para mí, que soy el indio. Es ajeno, yo no tengo, me han despojado de mis tierras. Entonces es una tragedia. O sea, no hay un cuento con una historia feliz. Alguna vez me dijeron, ¿y el patito feo? El patito feo es el personaje que más sufre. O sea, no hay un cuento feliz, que al final haya la posibilidad de un cierre de cuento con un beso, un abrazo o un acto de contentamiento, de alegría o de felicidad. Es otra cosa. Eso en los cuentos para niños. En los cuentos para adultos, los cuentos de Julio Ramón Rivero, ¿cómo son? Todos son, caramba, de desesperanza, de desilusión. Yo he estado en el INC alguna vez en los años 70, cuando Rivero llega, da una lectura de sus cuentos, pero también había ahí un argentino, Alejandro se llamaba él, Alejandro Lozada, que lo desmenuzó. ¿Por qué es usted tan pesimista? ¿Por qué sus personajes son pesimistas, no tienen optimismo? ¿A dónde quiere usted llevar a su país? Porque sus personajes representan el país. No representan el país. Yo no creo que el Perú sea un país de pesimistas. Lo despedazó. La gente empezó a abucharlo al crítico. Rivero se levanta y le dice, por favor, déjenlo que concluya. Concluyó y Rivero al final dijo, sí, pues soy pesimista. Y no todos los peruanos siento que son así, ¿ah? Pero yo no puedo evitarlo, tengo que escribir de mis desgracias, de mis tragedias, de lo que yo siento. Eso hace. Entonces, no hay forma. Otra cosa es que, por ejemplo, en los cuentos, que en mi caso, yo hago cuentos donde hay tragedias, hay dramas, hay sangre, hay bandolerismo, hay muertes, pero dentro de ello hay alegrías, hay amores, hay fiestas, hay risas, hay bromas, hay juegos. Francamente yo siento que mi visión es optimista. Mi novela Patíbulo por un caballo acaba con optimismo, no es una novela que acaba con derrota de la población. La población logra sostenerse y pasa a otra etapa, pero no es derrotada. O sea, yo soy claro ahí, pero soy consciente de que vivimos en un país de tragedia. Perú tiene una historia llena de sangre. No me van a decir que no. Y nosotros somos los peruanos que habitamos en esta historia. Bueno, pasamos a otro punto enseguida y voy a correr. El tercer punto es que la mayoría de los cuentos clásicos empiezan con la técnica de la in media res. ¿Qué es la in media res? No se asusten. La técnica de in media res viene del latín, empezar desde el centro de algo. Discúlpenme, Vargas Llosa a veces llaman para molestar. Voy a apagarlo.
la in media res. Empezar desde el centro de algo, y para los efectos del cuento significaría empezar desde el centro del drama mismo. Doy un ejemplo. Los cuentos de antes empezaban con descripciones de lugares, de espacio. No, eso es perder tiempo. Si ustedes quieren hacer cuentos ganadores, no de perdedores, sino de ganadores, ustedes tienen que hacer historias que empiecen de frente con el asunto dramático, de frente, ¿ya? El hombre se cayó del caballo, o Efraín llegó a su casa y vio que se incendiaba, o el hombre quedó colgado de la horca, en la primera línea, y ahí explica por qué está colgado de la horca. Lo están matando, se ha ahorcado él mismo, o lo ahorcan por una injusticia, o lo ahorcan por algo, una venganza. Ustedes tienen que explicar el desarrollo dramático, pero ya empezó con el drama, de tal modo que con la in media res García Márquez empieza casi todas sus novelas, si no todas, y sus cuentos, ¿no? Con la idea de la in media res, empezando con el centro del en el centro del drama mismo. De tal modo que, en otras palabras diríamos, empezando por la trama misma, no por la introducción del cuento, sino por la trama. ¿Y cómo debe acabar el cuento? Con la trama misma, ¿ya? No hay ninguna finalización especial. No sé si se entiende, ¿ya? Pero debe empezar con la fuerza del drama mismo, comprometiendo al personaje en la acción dramática desde la primera línea. Comprometiendo al personaje en la acción dramática desde la primera línea. Ya hablando con el incidente, ya hablando con el personaje comprometido en el drama mismo. No describiendo esa mariposa, esa flor, la calle, los muchachos caminaban por ahí, el policía pasaba. Eso es pérdida de tiempo. Si ustedes van a concursar un día y quieren ser ganadores, no describan demasiado. Hay quienes se distraen. Margarita vestía una blusa azul, unos zapatos de charol, usaba un reloj marca tal, Margarita se peinaba de ese modo. ¿Y a quién le importa eso? Eso no es dramático. Siempre cuando hacemos ejercicios de narrativa, en talleres que duran 3 meses, ahí hay paciencia, ¿no? Para hablar así por partes. Acá no hay, pues, entonces yo tengo que hacer el esfuerzo de darle rápida la idea, ¿no? Los muchachos finalmente llegan a entender de que las historias se pueden hacer de otro modo, ya no como antiguamente se hacía, con muchas descripciones. Ahora hay que ir al asunto mismo, dramático mismo, al asunto dramático mismo, ¿ya? García Márquez tiene un cuento que empieza así: al senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 meses y 11 días para morirse cuando encontró a la mujer de su vida. Ahí empieza el cuento, de ahí arranca la historia. Ya nos causó curiosidad. La idea de la in media res significa impactar en el lector de una vez, como un balazo, ¡pam! Ya lo impacta y el lector queda conmocionado, deslumbrado, porque le impresiona tanto este inicio dramático que llega a decir: bueno, ya me llenó de curiosidad, ¿ahora qué sigue? ¿Qué continúa? Eso ya es parte del talento de cada uno, ir desarrollándolo gradualmente, sin apuros, tranquilos, pero sin descripciones, pues. Las descripciones deben ser referidas a la acción dramática, más no a la vestimenta, al ropaje, al espacio, el lugar. Que sí se podrían hacer, pero siempre y cuando se realicen de modo pausado, en frases breves, ¿no? En chispazos, en pinceladas. Sí se pueden las descripciones. Ahora, otro punto rápido lo digo. Todas las obras clásicas son construidas en base a un amplio y vasto dominio del idioma. Las obras clásicas mejores son aquellas en donde el autor tiene una cultura amplia y, es más, conoce de diferentes técnicas. Las técnicas de la pintura conoce, por lo menos, en teoría, así fuese en teoría, las técnicas de tocar guitarra, las técnicas de tocar piano, que increíblemente todas ellas coinciden con el arte de escribir. Todas ellas. Por ejemplo, lo digo rápido, Ernest Hemingway tiene un cuento que se llama El Invicto, que es un viejo torero que quiere gozar de una primera faena, ser el centro del toreo, y no puede porque es un viejo y es frustrado.
¿ya? Entonces el empresario, que es muy amigo suyo, de lástima le da un toro, ¿no? Pero en el peor momento de la faena. ¿Ya? Lo que quiere decir que no es el centro del torero, sino le da para que gane alguito. Pero le dice, yo no voy a ver tu corrida de toros porque no quiero ver cómo te matan, ¿ya? De lástima que le doy, pero me voy. Y entonces, ¿qué ocurre? El toro lo revuelca por un lado, por otro lado, ¿ya? Él tiene su coleta de torero, lo que le da la dignidad, pero es mal torero. Y ya es viejo además, ya no tiene tanta práctica, pero él quería ganarse algunos centavos, arriesgando su vida. El toro lo revuelca le parte las costillas, la clavícula, la pierna, lo sangra. Y un buen torero es aquel que se levanta con arrojo, con valentía, y él se levanta. Pero la gente ya le está tirando la almohada, las sillas, porque es una estafa esa corrida, ¿no? Es pésima corrida. Sin embargo, hay un momento en donde el viejo da una clave del cuento, para que vean que en el toreo las claves del arte de torear coinciden con el cuento, porque el viejo dice una frase genial en Hemingway. Dice, agarra así con la capa y ahí está el toro a 1 metro y dice, corto y directo, ¿no? Corto y directo para el cuentista escribe sin descripciones y anda directo al drama. ¿Ya se entendió? Anda directo al drama del toro que te puede matar o tú lo matas. Coincide. O sea, las descripciones de cualquier arte coinciden con el arte de hacer cuentos. Es increíble. Hasta con el arte de hacer poesía. En ese sentido estoy hablando. Ya está. Ahora, dentro del amplio y vasto dominio de las palabras, hay lo que se llama el estilo. Esta es una parte muy bonita. Entonces, y a la pregunta vendría, ¿y qué es el estilo en un escritor? Es aquella vibración que nos distingue de un escritor a otro. Yo leo a Arguedas, digo, este Guarmo Cuyay es de José María Arguedas. Yo escucho un poema que me dice, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. A veces cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Entonces el que sabe, ha leído, dice, este es Rubén Darío, ¿no? Otros dicen, volverán las oscuras golondrinas en su balcón, ¿no? Sus nidos. Entonces, ese estilo, ese ritmo es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿te das cuenta? Entonces, de ese modo uno distingue por la vibración y por las lecturas quién es quién. En ese sentido, cada uno de ustedes tiene su propia vibración. Por eso es que hay libros que dicen por ahí, descubre tu propia voz, descubre tu propia voz. O sea, cada uno tenemos una voz propia, un estilo propio. Entonces, ¿de qué está hecho ese estilo, digo yo? Y yo mismo me respondo, ese estilo está hecho, cuando investigué pues a lo largo del tiempo, está hecho de una técnica, claro, porque la escritura es técnica. ¿Y en qué consiste el término técnica? Es de latín, sostener algo. En latín, técnica significa soporte, sostén de algo, ¿no? Y bueno, ¿qué sostiene esta técnica? En este caso sostiene las palabras y los contenidos. Voy a explicarlo de otra manera. La técnica, el estilo, tiene que ver con la sintaxis y las figuras literarias. Ya está, más sencillo no puede ser. La sintaxis, la oración, las palabras dentro de la oración y las figuras literarias. Punto 2, tiene que ver con mi tono moral. Yo leo a Vallejo, leo a Arguedas y yo sé cómo son ellos moralmente en lo que me dicen, en el mundo que me describen. Tiene que ver con mi tono personal, mi tono personal. Ustedes escuchan mi voz, habla otro amigo y escuchan la voz de otro amigo. Mi tono personal. ¿Y de qué está hecho ese tono personal? Abro una llave y ahí en el tono personal descubro que yo tengo un ritmo al hablar, un ritmo. Entonces mi prosa tiene un ritmo, mi cuento tiene un ritmo. ¿Qué más hay? Hay una eufonía. Yo busco la elección de las palabras. Para los escritores las palabras son como huevitos, ¿no? O como piedras preciosas. Las miramos en su forma, son como figuritas poliédricas, veo los colores, los matices, pero también son como frutitas. Huelo si la palabra tiene aroma, ¿no? Si es posible las muerdo y digo si tiene sabor, tienen perfume. Además veo su belleza, tienen gracia. Entonces cuando uno escribe, uno elige las palabras
más apropiadas para el cuento, para el poema, ¿ya? Y de ahí que busco ya dije, la eufonía, ¿no? La eufonía es la gracia del buen decir. A solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo como una fiore. ¿Qué cosa es? La soledad que tú me has regalado, yo la cultivo como una flor. Dice un poeta italiano, Petrarca, allá por el 1300. Pero ¿cómo suena? ¡Qué bonito! ¿Ya? Uno ni puede entender. A solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo como una fiore. ¿Ya? Alguien dirá, no entiendo, pero qué bonito suena, ¿ya? Así es. Yo les digo otra cosa, para que vean qué es la eufonía, el ritmo, el tono, ¿no? Verde, que te quiero verde, verde carne, pelo verde, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Las cosas la quieren mirar y ella no quiere mirarlas. Verde carne, pelo verde, mirando la mar amarga. Ese es García Lorca, el romancero gitano. García Lorca, muy amigo de Vallejo, se adoraban los dos. Sí, García Lorca, el español con Vallejo. Ahora me dirán, tampoco entiendo, verde que te quiero verde, verde carne, pelo verde. Entonces, ¿de qué se trata en el arte? En los poemas. Se trata de que no importa si yo no entiendo lo que me dice en una primera instancia, no importa si yo no entiendo, lo que me importa es que me guste cómo suena la línea del verso. Por eso es que hay muchos que dicen, Vallejo es hermético, no entiendo lo que me dice. Y Marcos Martos, un extraordinario crítico literario, dice, ¿y qué importa si no entendemos de primera instancia Vallejo? Lo importante es qué emoción te da. Tienes que entender que hay una emoción ahí y si te emocionan los poemas de Vallejo. Y cuando uno lee los poemas de Vallejo, no importa lo que me dice en una primera instancia, pero cómo me emocionan. Vallejo en ese sentido es número uno en el mundo, según UNESCO, y el mejor de todos los tiempos, la misma UNESCO, ¿no? Sí, lo ha declarado 2 veces, el mejor del siglo XX y después el mejor de todos los siglos, ¿no? Él con el autor el italiano también, el del infierno, Dante Alighieri, los dos, los mejores en el mundo durante todos los siglos, increíble. Y cómo es pues que a Vallejo también lo entienden, aunque lo traducen a otros idiomas, y gusta. Ahí está, pues por la emoción, ¿ya? Y porque tiene un ritmo, un tono, una melodía que agrada. Ahora, dentro de mi tono personal dije ritmo, ¿no? Dije eufonía, pero también hay armonía y hay melodía. ¿Qué quiero decir con esto? Que en suma, cuando uno escribe es como un músico. Uno debe tener el corazón de un músico cuando escribe, ¿ya? De ahí que los sonetos, de ahí que los buenos poemas tienen un ritmo, un tono, una melodía como el cuento. O sea que cuando yo escribo, yo digo, ¿y cuál es mi melodía? ¿Y cuál es mi tono? Tengo que controlar y vigilar, que las palabras sean cortas y directas, las justas y precisas, y no excederme. Entonces, un cuento es como una cajita de música, ¿no? Yo leo el cuento y disfruto los párrafos, las oraciones, cuando se trata de un Borges, cuando se trata de un García Márquez, cuando se trata de un Alejo Carpentier, ¿no? Y de ahí que las traducciones también dependen de eso, porque hay tan buenos traductores que nos traen de repente la traducción del italiano al castellano o del inglés al castellano, y en castellano son más bellas, porque el traductor se ha guiado de la musicalidad de los términos y de lo esencial del poema, porque no se puede traducir directamente letra por letra, es lo esencial aquello que se traduce. Ya está. Eso es importantísimo, ¿ven? Dentro del estilo también hay mi visión de mundo, ya salto, mi visión de mundo, mi filosofía de vida, hay una malicia, hay un arte de iniciar cuentos y hay un arte de acabar cuentos. O sea que mi estilo ahí se descubre y en cada uno de nosotros ahí se nos descubre cuando hacemos un cuento. Mejor es que se los diga para que seamos conscientes de que la escritura entonces aparentemente es fácil, pero en el fondo cuando se analiza con rigor es complicada, porque hacer un cuento implica tener equilibrios, mil equilibrios para lograr la belleza de un cuento. ¿Está bien? Ahora vendría, ya hablé de cómo iniciar un cuento con la técnica y la in media res,
ahora les digo los secretos de cómo finalizar un cuento. ¿Está bien? Hay muchas formas de finalizar un cuento. Entre ellas, el primero es el final abierto, la técnica del final abierto o de suspenso. La técnica del final abierto o de suspenso. Hay cuentos muy bonitos. Suspenso significa suspender la acción dramática. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Acá los muchachos me van a entender. Es un cuento de Horacio Quiroga, lo digo rápido también, que trata de una pelea entre un capataz fuerte, alto, y un peón bajito, ¿ya? Están ahí dándose con un palo ahí, ¿no? Tratando de empujarse uno a otro para empujarse al río que se lo lleve el agua. Están sobre un tronco flotando en el río. Ya se han encontrado finalmente en el reto y se están empujando. Y el capataz, que es fuerte, quiere tumbarlo, pero no puede porque el peón se ha alimentado bien. Ya no es un muerto de hambre, le han dado de comer todos los amigos, a él especialmente para nutrirlo mejor, y está fuerte, recio. Y ahí se están dando. Entonces, como están flotando en el río, la corriente los arrastra hacia una cascada inmensa de donde sería imposible salvarse. ¿Ya? Faltan unos 20 metros y los peones, ¿no? En la orilla le gritan: ¡mátalo! ¡mátalo! Empujan al río al capataz, que era muy malo, ¿ya? ¡mátalo! Y el escritor Quiroga está haciendo el cuento que ya va a finalizar. Dice: ya le faltan 16 metros, 18 metros. Si ellos saltaran se salvarían. ¡Mátalo, mátalo! Pero ellos se siguen dando empujones. Si ellos saltaran, se agarraran entre las piedras, posiblemente se salvarían. Ya faltan 8 metros. ¡Mátalo, mátalo! Ya faltan 2 metros. Y yo volteo a la página está en blanco. ¿Qué digo? ¿Volteo a la página? ¿Cómo? ¿Ya acabó? Si debería continuar la historia. Entonces yo digo: ¿por qué no acabó? Yo tenía 13 años. Y yo dije: este escritor Quiroga no sabe escribir, yo voy a escribir mejor que él, decía yo. Voy a escribir mejor que él. No me percataba que le estaba aplicando la técnica de suspenso, ¿ya? Y el mejor cuento es aquel que acaba también en suspenso. ¿Ya? Hay muchas formas de hacer suspenso, hay muchas formas, suspendiendo solamente la acción dramática. De tal modo que el amigo lector te va a decir: ¿y por qué no continuaste el cuento? Debiste continuarlo. Tú lo miras y te ríes nomás. Ya tú sabes qué significa final de suspenso. El final de suspenso, pues, es la historia que se completa en tu corazón, en tu espíritu. En mi corazón, de niño, en esa oportunidad, yo dije: no, el peón, el que sufría, se salva. Por ahí hay algo que lo rescata, un tronco que flota y sale, y el otro muere ahí aplastado por el tronco, qué sé yo. Eso era mi pensamiento de antes, ¿no? Pero ahora yo respeto la técnica del suspenso. Otro final, segundo, el final cerrado, la técnica del final cerrado en los cuentos. Cuando la historia avanza lógica y coherente, ¿no?, en el desarrollo dramático, y se cierra sin ningún afán de sorpresa. Se cierra con la misma lógica y coherencia del desarrollo dramático. Un incendio, por ejemplo. Si hay un incendio, ¿quiénes vienen a apagar el incendio? Los bomberos. Ya está, pues. Entonces, si el incendio se apaga por los bomberos, es un desarrollo lógico y coherente. ¿Qué sorpresa hay? Ninguna. Ese es el resumen. Ahora que en el buen cuentista le pone sus aderezos dramáticos, ¿no? Que la abuelita saltó al vacío, ¿no? Y los bomberos la quisieron atrapar y cayó por ahí. Que los niños saltan y los bomberos corren con una cesta y ¡fum!, caen los niños y se salvan. Que la suegra salta y ¡fum!, ponen los bomberos y la suegra cae al otro lado y no se salva. Entonces el escritor le pone sus recutejos, le pone sus aderezos, ¿no? Y la historia acaba y uno puede decir: la historia me gusta muchísimo, ¿no?, por todo lo que se ha dicho, y el final ya no interesa, pues, si es sorpresivo o no, es solamente de final cerrado, lógico y coherente. De ahí viene la técnica del final neutro, cuando se realiza el desarrollo dramático, ocurren diferentes sucesos dramáticos, ¿no?, pero al final se desglíe,
se desvía el desarrollo dramático hacia otros hechos que nada tienen que ver con la historia. Es muy usual en algunos escritores norteamericanos. Un escritor, Raymond Carver, norteamericano, por ejemplo, tiene una discusión de marido y mujer. El cuento empieza cuando la mujer abre la puerta y ve que su marido está echado como un holgazán con la barba crecida en el sofá, y la mujer, como es costumbre, para muchos de ustedes seguro, la mujer le dice: ocioso, echado en el sofá, ¿qué haces ahí? Yo te di la plata para que pagues al gasfitero, y mira, el piso está mojado, estamos en una piscina, y mira, el gas se sale, te di, ¿qué has hecho? Ya, mujer, le dice el hombre, pero ¿por qué no me respondes, ocioso? Está bien que te haya botado del trabajo, pero ya, ¿por qué no sales a buscar trabajo? ¿Por qué no llamas al gasfitero? 20, 30 páginas que yo leía, ya no pude más y lo voto, ¿no? Ya no quiero leer tanto maltrato de las mujeres a un pobre hombre. Entonces, pero la curiosidad gana, pues está bien el cuento, muy bonito, lo vuelvo a recoger, y cuando digo, uy, ahorita él le va a meter un sopapo, un golpe, porque mucho maltrato para el hombre, aunque digo, no, un hombre no debe tocar a una mujer, pero aquí como se ve en el cuento, yo sigo leyendo y el hombre efectivamente se levanta y se va hacia ella. Dije, ya, ócala, no. Y él sigue de frente, abre la puerta y se va. Y la mujer queda frustrada porque no la tocan. Oye, le dice, ¿a dónde vas? Idiota, dice, ¿a dónde vas? Me voy a la panadería. ¿Y qué tiene que ver la panadería? ¿Y a qué vas a la panadería? Te voy a hacer un lonche, encima saco largo. Te voy a hacer un lonche. Ah, le dice ella, está bien. Bueno, acá toma unos dólares. Abre su cartera, le da unos dólares. Ah, y me traes una Coca-Cola. ¿Qué tiene que ver con la Coca-Cola? O sea, a eso se le llama cuento con final neutro, ¿no? El desarrollo dramático sí intenso, muy bonito, pero que acaba en una cosa que nada tiene que ver, ¿ya? De ahí viene la técnica de final sorpresivo. Este es muy bonito. La técnica de final sorpresivo tiene dos variantes: la técnica del iceberg y la técnica de la vuelta de tuerca, ¿ya? La técnica del iceberg la inventó Ernest Hemingway, y él decía pues que imagínese un bloque de hielo allá por los polos, y hay una tercera parte de un bloque ahí flotando, una tercera parte, las dos otras están acá sumergidas, y esa es la idea de la técnica, que consiste en cuando en el cuento los personajes discuten y se pelean en torno a una palabra clave que nunca se explica. Ahora voy a dar un ejemplo que nunca se explica, pero que cuando